Hola, buenos días. Hoy la idea es hacer una pequeña introducción a lo que es la acentuación. Para cualquier periodista, para cualquier escritor, para cualquier persona que utilice el lenguaje escrito, no solamente es importante saber redactar bien, sino conocer los elementos que hacen que formalmente escribas un texto de la manera correcta, siguiendo las reglas de nuestro idioma. Para ello hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es las reglas de acentuación, un pequeño repaso de lo que son las palabras agudas, graves, esdrújulas, eso como abrebocas a lo que va a ser la clase respectiva. Una vez que comencemos clase, vamos a empezar a escribir y bueno, y a escribir con todas las reglas que significan ello, hacerlo bien, pues. Recuerden que nosotros vamos a escribir para medios de comunicación y los medios de comunicación tienen que escribir con todas las formalidades del idioma, que de pronto en un mensaje de WhatsApp tú puedes dejar pasar que alguien no ponga un acento, como puedes dejar pasar que alguien no ponga una coma, dónde va, pero cuando ya vas a escribir en un periódico, cuando vas a escribir en un medio digital, cuando vas a escribir un comunicado de prensa en una institución, pues tienes que recurrir a todas las normas. Uno se confía y cree que la computadora y que Word, como plataforma, te van a corregir todo. El problema que pasa es que a veces Word no reconoce algunas palabras que se escriben muy parecido, pero algunas llevan acento y otras no. Eso vamos a verlo hoy también. Voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a ver como introducción algunos de estos temas, que después, más adelante, ustedes van a poder trabajar mejor. Yo les voy a dejar este PPT en el aula virtual y también en sus correos privados. Junto a ello les voy a dejar unos ejercicios que ustedes pueden hacer a su gusto. Están en internet y son autocorregibles. Es decir, ustedes terminan de hacer cada test y pueden ver si tuvieron errores o no tuvieron. Eso es muy interesante porque les sirve a ustedes como entrenamiento. Recuerden que después vas a tener un acento mal puesto, va a significar una disminución de nota. Entonces, por eso es bueno que vayan practicando. Ok. Disculpen que estaba tratando, tenía un problema técnico, ya, bueno, se los vuelvo a hacer así como lo estábamos haciendo hasta ahora. Bueno, esta es la introducción entonces al tema de acentuación. Ahora sí, vamos bien. Y empecemos a reconocer cuando uno sabe que una palabra tiene acento o cuando no. Entonces, para eso hay algunos términos que deben conocer en principio. Primero hay que reconocer lo que es una sílaba tónica de la sílaba átona. Cada palabra de nuestro idioma tiene una parte del sonido de la palabra que suena de alguna manera más fuerte y otras más débil. La sílaba, todas las palabras están divididas en sílabas. Las sílabas que tienen este sonido más fuerte
son las que se llaman las sílabas atónicas, y las sílabas que tienen el sonido más débil se llaman átonas. Yo quiero que ustedes escuchen a continuación las siguientes palabras, cómo yo las pronuncio, y se van a dar cuenta que hay como si fuera una música, como si fuera una música en la cual hay sonidos que van como más arriba y otros sonidos que van más abajo. Entonces, como les escribo aquí, en todas las palabras, independientemente de si llevan acento o no, que si está marcado el acento o no, independientemente de eso, hay unas sílabas que se pronuncian con más intensidad. Esas son las sílabas tónicas. Y las sílabas átonas son las demás, las que son más llanas, las que son como esto. Si fuera unas notas musicales, es como si las tónicas estuvieran aquí arriba y las otras aquí abajo. Fíjense en esta palabra, clavo, clavo, clavo. Es importante aguzar el oído. Señor, señor. Fíjense que suene más duro el ñor. Caballo, periodista, estudiante, profesor, pasión. Entonces fíjense que hay unas palabras, unas sílabas dentro de la palabra que suenan más fuertes que otras. En este caso, por ejemplo, cla suena más fuerte que bo. Cla sería entonces la sílaba tónica. Pero fíjense que es la sílaba tónica, pero no lleva acento. Y en estas que tenemos aquí, solamente esta última, pasión, es la que lleva acento. Porque para poner acentos en las sílabas tónicas hay unas reglas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, esas reglas. Depende de la ubicación de la sílaba, las palabras se dividen en agudas, graves y esdrújulas. Entonces, depende de donde esté esta sílaba que suena más fuerte, esa sílaba más acentuada, depende de donde esté dentro de la palabra, si está de última, de penúltima o de antepenúltima, va a significar que son un tipo de palabras, que van a tener una regla específica. Las primeras palabras son las agudas. El acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, Madrid, Simón, color, pantalón, camión. Fíjense cómo la que suena más fuerte es la última. Pero vamos a ver cómo, qué impresionante, que a pesar de que todas suenan la última más fuerte, por ejemplo, la palabra Madrid no lleva acento, pero la palabra pantalón sí. Esa es una regla, y esa regla la vamos a ver a continuación. Pero importante es saber que hay una regla que hace que pantalón sí se acentúe y Madrid no. Esas reglas uno se las empieza casi que automáticamente a aprender. Uno las aprende mucho leyendo, es como si se te quedaran en el disco duro de tu cabeza cuando lees. Pero también uno puede aprender las reglas, como cuando uno tiene dudas, entonces uno dice, ¿cuáles son las palabras agudas? Y se acuerda de la regla. Y entonces ahí sí sabe si pone o no el acento. Las palabras graves, que también se llaman llanas en algunos países, el acento recae en la penúltima sílaba. Entonces no es en la última, que sería pis, sino en la penúltima, no en la última, sino en la penúltima. Entonces, lápiz, maleta, niño, fácil. Fíjense que también en este caso solamente hay dos de todas estas llanas o graves, solo hay dos que llevan acento. Ya veremos por qué en la próxima lámina. Y las esdrújulas, el acento recae en la antepenúltima sílaba, contando de atrás para adelante la tercera. La última sería to, en parásito, por ejemplo, la última sería to, la penúltima sería si, y la antepenúltima es ra. Entonces, la última sería la 1, la penúltima la 2, y la antepenúltima la 3. Entonces, fíjense, parásito,
parásito, lámpara, pájaro, cámara. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo que ya se los adelanto. Pero fíjense que en estas esdrújulas absolutamente todas tienen acento. Y eso es la primera regla que nos vamos a aprender. Ya se la voy a decir de nuevo, pero que siempre que te suene el acento, la palabra tónica, el acento tónico, la sílaba tónica más fuerte en la tercera, de atrás para adelante, siempre, siempre, siempre lleva acento. Entonces, las agudas, ¿cuál es la regla de las agudas? Se acentúan solamente si terminan en N, en S o en vocal. Entonces, solamente si terminan con esos tres cosas, una vocal A, E, I, O, U, N o S, se acentúan. Entonces, por ejemplo, pantalón se acentúa. Pantalón se acentúa. Pantalón se acentúa, pero pincel no, porque pincel, aunque termine la más fuerte, sea cel, termina en L, igual que pared. También lo más fuerte es la última parte, pero termina en D. En cambio, traspié sí termina en S, o cayó, termina en O, y entonces se acentúa. Esta es una regla además universal. Todas las palabras en pasado se acentúan. Durmió, soñó, miró, bailó, sintió. Todas esas palabras, como la sílaba más fuerte es la última y termina en vocal, se acentúan. Las palabras graves es la regla contraria a las agudas. Únicamente se acentúa si terminan en una consonante que no sea ni N ni S. Lápiz, como termina en Z, se acentúa. Dátil, táctil, pero por ejemplo, cosa, sacos, terminan en vocal y no se acentúan. O si dijera, si lo pluralizara y pusiera cosas, tampoco se acentúan porque es una letra S. Entonces, bueno, esa es una regla de las graves. Y las esdrújulas, como les dije antes, se acentúan siempre. Mérito, pérdida, táctica, lápida, todas se acentúan en la 1, 2 y 3. Aquí. Además de estas, hay unas palabras que se llaman sobreesdrújulas y son aquellas palabras muy largas cuyo acento recae en la cuarta o quinta sílaba. Mírense escóndeselo. Fíjense qué palabra tan larga, entonces el acento va aquí y siempre también se acentúa rápidamente, fácilmente. Júramelo. Entonces, es una regla parecida a la de las esdrújulas, porque se acentúan. Las sobreesdrújulas son palabras menos, que se ocupan menos en el idioma. La mayoría de nuestras palabras son agudas, graves y esdrújulas. Ahora vamos a saber un poco lo que es un diptongo y un hiato. ¿Por qué? Porque hay unas reglas especiales de acentuación para este tipo de palabras. Primero hay que saber que hay unas vocales que son las fuertes, las que tienen sonido más fuerte. A, E y O. Y hay vocales más débiles, que es la I y la U. Un diptongo es cuando una palabra se unen dos vocales débiles o una débil y una fuerte. ¿Qué significa cuando pasa eso? Que ambas se fusionan como una sola sílaba. Por ejemplo, en estas palabras que tenemos aquí. Pausa es una fuerte con una débil, entonces es una sola sílaba. Ruido son dos débiles, es una sola sílaba. Cuidar es una sola sílaba.
En cambio, el hiato es cuando se unen dos vocales fuertes y como son fuertes, el sonido es más amplio en nuestra boca, se convierten en dos sílabas diferentes. Entonces, por ejemplo, si uno escribe, dice la palabra poeta, no es poeta, es poeta, poeta, son separadas sonoramente, aunque sea una sola palabra. Caer, caos, maestro. Entonces, ¿para qué necesitamos eso? Para saber cómo es la acentuación en diálogo y en hiato, en diptongo y en hiato, perdón. Entonces, si las dos vocales son fuertes o las dos son débiles, se sigue la regla de acentuación que aprendimos antes. Entonces, poema no se acentúa porque la E, que sería donde está la palabra, la sílaba más fuerte, está en la segunda sílaba, en la penúltima sílaba, entonces es una palabra grave, no se acentúa. Caótico es una palabra esdrújula, la O, caótico, la O es la más fuerte, es esdrújula, entonces también se acentúa. Camaleón, le sucede lo mismo, camaleón, se acentúa porque es aguda y está al final. Cuídalo, se acentúa porque es esdrújula. Ya vemos, 1, 2 y 3, ante penúltima sílaba. Si una es fuerte y otra débil, si el acento recae en la vocal fuerte, se acentúa según las reglas antes descritas, igual. Acá es lo mismo que cualquier palabra aguda. De hecho, generalmente estas palabras que terminan en ion se acentúan. Y bueno, acá tenemos el caso de una esdrújula, periódico. Si la sílaba tónica cae en la vocal débil, siempre se acentúa. Y esta es una regla especial que hay que saber. Si nosotros tenemos, si nosotros en vez de María sonara María, no se acentuara, pero como suena María, esta I se convierte en fuerte, se convierte en una vocal fuerte. Y entonces para marcar eso se acentúa, para marcar que el RI se convirtió en un sonido fuerte, porque fíjense, María, caída, país, maíz. Entonces, por ello, es que esa letra lleva el acento para convertirla en una sílaba fuerte. Hay algo que es muy importante, que es el tema de los monosílabos. No se preocupen si tienen alguna dificultad con lo que estoy diciendo. Esto después lo vamos a trabajar mejor en clase. De hecho, yo igual les abro la oportunidad y se los voy a escribir, les voy a mandar el link para que hoy en la tarde nos conectemos a las 3 de la tarde, quienes quieran saber algo, preguntarme algo, no solamente de la actividad de hoy, así no solamente de lo que les estoy explicando hoy, que es una introducción, sino también si me quieren preguntar algo de cómo vamos a funcionar cuando comiencen las clases. Para todo eso les voy a abrir una sesión de Zoom esta tarde a las 3 de la tarde. Eso se los voy a explicar por correo. Sigamos. Monosílabos. No se acentúan salvo en los casos en que puede haber confusión. Pasó algo con la Real Academia Española. Hace unos años se tomaron algunas decisiones con relación a algunos monosílabos que antes se acentuaban y que ya no se acentúan. Acá les voy a dar algunas explicaciones y después van a ver algunos casos concretos. Fíjense, hay dos maneras de escribir la palabra de. El de cuando viene del verbo dar y el de que es una preposición que acompaña al nombre. La mamá de Pedro es bonita, el lápiz de Juan es azul. Fíjense que es el objeto perteneciente a. Ahí no va sin acento, ahí va sin acento. Cuando el de corresponde al verbo dar,
como ejemplo, como esta frase, quiere que le dé un beso. Fíjense que podríamos sustituirlo por la palabra dar, quiere que le dar un beso. Ahí sí va acentuado. Entonces, aprenderse la regla de cuando el de corresponde al verbo dar es que se acentúa, pero si no, no se acentúa nunca. En el caso de la palabra el, si es un artículo que acompaña un sustantivo, que acompaña un objeto, va sin acento. El carro de mi papá, el libro de mi abuela, el lápiz de mi suegro, así. Fíjense que acompaña a un objeto. O yo puedo decir, quiero darle un beso al papá. Fíjense que ahí acompaña al sustantivo papá, tampoco iría con acento. Pero si sustituye el nombre, si en vez de decir el papá, yo quiero solamente poner él, ahí sí se acentúa, que es cuando el él es un pronombre, sustituye al nombre. El niño va al parque, en vez de decir el niño va al parque, quiero decir él va al parque. Fíjense que el él va junto al verbo, no va con ninguna otra palabra o otro sustantivo. Eso significa el él va solo, es pronombre, va acentuado. Fíjense que acá la siguiente palabra sería el más. Casi siempre el más que nosotros utilizamos al hablar va acentuado porque es un adverbio, un adjetivo que indica cantidad. Yo te quiero más. Yo te quiero más. Echa más azúcar. Fíjense que estoy indicando monto, cantidad. Hay un más que no se acentúa, que es la conjunción que indica pero. Te busqué más no estabas. Te busqué pero no estabas. Uno no lo usa mucho, pero para que sepan que existe, porque lo pueden ver en algún libro, pero es solamente el más que sustituye al pero, es el que va sin acento. Fíjense en el caso de mí, el mí, que es adjetivo posesivo, cuando indica que algo es mío y ese algo, ya van a ver, va acompañado además de un sustantivo, va sin acento. Juan es mi novio, él es mi perro, este es mi lápiz. Fíjense que el mí va acompañado de otra palabra que es un sustantivo. El mí con acento es cuando va solito. Y cuando yo digo, él me quiere a mí, esto me pertenece a mí. Entonces fíjense que va solo y casi que siempre que va al final. Ahí es que va con acento. El se cuando es pronombre va sin acento y aprenderse la regla del se es parecida a la del de, porque el se que va con acento es cuando pertenece a un verbo. Yo sé lo que pasó. Yo saber lo que pasó. Sé tú mismo. Ser tú mismo. Entonces, fíjense que está atado a un verbo. Con el sí hay dos posibilidades, con acento y sin acento. El sí con acento es el sí de afirmación. Sí, yo estoy. Sí, yo te quiero. Sí, ven para acá. Sí, dame esto. En cambio, el sí que va sin acento es el que es como de probabilidad. Si llueve, te mojarás. Dime si estás. Si me traes un libro, te doy un regalo. El sí, que no significa afirmación, que significa casi que como probabilidad. En cuanto al té, el té que va acentuado es solo cuando nos referimos a la bebida. ¿Quieres un té? ¿Quieres tomar un té? Eso es el té acentuado. Cuando el té es un pronombre, te agradezco la visita, te quiero ver, te traje un regalo, ese no va sin acento. El tú
Posesivo es el tú que va acompañado de un sustantivo, como en el caso del mi y como en el caso del él que vimos antes. Fíjense, tu teléfono va sin acento. Dame tu teléfono, toma tu tomate, mira tu lámpara, préstame tu lápiz. Fíjense que siempre va acompañado de un sustantivo. El tú solo, que significa pronombre personal, tú eres mi amigo. Tú tienes 4 años. Tú te portas mal. Entonces fíjense que va solo, no va acompañando un sustantivo. Que tú y después el verbo es ser. Tú eres. Entonces ese va acentuado. ¿Qué pasa con las preguntas, con las admiraciones? Todas estas palabras, dónde, cuándo, cómo, por qué, cuando van en una pregunta o admiración, tengan o no los signos, porque a veces hay preguntas que no llevan los signos, pero son preguntas, van con acento. ¿Por qué no me quieres? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Él me preguntó dónde estaba. Fíjense que es aunque no tenga los signos, está haciendo una pregunta. No te imaginas qué frío hace aquí o cuánto frío hace aquí. Fíjense que esto es una admiración aunque no tenga los signos. En cambio, sonátonas no tienen acento cuando funcionan como conjunción. La playa donde fuimos está cerca, el auto que compraste es bello. Fíjense que no es una pregunta, ni es una admiración. Es como un continuo, que es como una explicación. Y fíjense que siempre es un error cuando se escribe por qué junto, por qué separado, por qué con acento y por qué sin acento. Porque en pregunta o en admiración va separado y con acento. El por qué como respuesta va junto y sin acento. Y este por qué junto con acento es solamente cuando sustituye a la palabra razón. Y ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué no me quieres? Es una pregunta, entonces van separados y con acento. El por qué no eres mi tipo es porque es una respuesta porque no eres mi tipo. Entonces va junto y sin acento y esto que sustituye a la palabra razón, el porqué de algunas acciones es inexplicable, la razón de algunas acciones es inexplicable, va pegado y con acento. Este se usa menos que los otros dos. Fíjense cómo suenan distinto el de pregunta y el de respuesta. ¿Por qué no me quieres? Sienten la separación al hablar. ¿Por qué no me quieres? Y el otro es porque no eres mi tipo. Va junto. Sonoramente uno tiene que oírse muchas veces, es importante. Según entonces las reglas más recientes de la Real Academia de la Lengua, como les dije, los demostrativos no se acentúan nunca. Entonces todas esas palabras ese, aquel, aquella, ya uno no tiene que preocuparse con las reglas. Antes había unas reglas que te decían cuándo llevaban acento y cuándo no. Ahora nunca, nunca llevan acento. Entonces no se preocupen por eso. Igual que el solo. Uno antes te explicaban que el solo de soledad era sin acento, que el solo de solamente era con acento. En este momento ya se dice que todas las palabras solo siempre va sin acento, con excepción de que sea una palabra que llegue a confusión. Por ejemplo, si yo pongo la frase estaré solo un mes, podría tener una confusión que uno dice, ¿estará solamente un mes o estará solo de soledad, estará solo sin nadie un mes? Fíjense que es distinto. Entonces lo que te recomiendan en ese caso es que pongas, si quieres hablar de que está únicamente un mes, no estás hablando de soledad, pongas la palabra solamente. Y ya así no confundes al lector.
En el caso de aún y aún, sin acento y con acento, generalmente el que nosotros usamos es con acento. Se acentúa cuando puede sustituirse por la palabra todavía, que generalmente cuando usamos el aún. No se acentúa cuando lleva el mismo significado de también. Por ejemplo, aquí todavía, después de verla, la película me parece aún mejor. Fíjense que lo puedo sustituir, la película me parece todavía mejor. Y en este, que sustituye también, aprobaron todos, aún los que no estudiaron. Aprobaron todos, también los que no estudiaron. Finalmente, ustedes lo van a tener en su aula virtual y también en sus correos privados. Hay algunas páginas web que tienen algunos ejercicios de acentuación. Sería bueno que los hicieran antes de que comenzáramos las clases para que empiecen a entrenarse. Son muy divertidos y se hacen, cada uno de esos se hace en 3 minutos. Son súper cortos, no les estoy poniendo una tarea complicada, no es nada que les va a ocupar mucho tiempo. En estos test, tú respondes en línea y ahí te dan las respuestas si te equivocaste o no. Y bueno, les sirve para saber si más o menos ya entendieron el tema de los acentos, o por lo menos están comenzando a entender. Bueno, con esto finalmente me despido y espero poder verlos esta tarde a las 3 de la tarde por Zoom. Yo les mando el link y espero ya verlos de alguna manera más formal, aunque sea virtualmente, cuando comiencen las clases. Ojalá todo de verdad se resuelva y puedan comenzar a estudiar, que seguramente ustedes están con mucho deseo de hacer, igual de nosotros de darles clases. Bueno, me despido.